Mazatlán en sí es de una vital importancia para México en el siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, pues porque era el principal puerto del Océano Pacífico mexicano. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues todos sabemos que en España se da la apertura de varios puertos del continente americano, se ordenan por las puertas de España, no las de Cádiz, por cierto, que siempre dicen eso. Y el decreto número 101 del 9 de noviembre de 1820 declara abierto oficialmente el puerto de Mazatlán al comercio. Que por cierto se dice ahí Mazaltán en lugar de Mazatlán, no se me olvide ese dato. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? En Mazatlán, desde antes de ese decreto, ya había mucho comercio. Ya había barcos que se llevaban la plata, el oro. ¿De dónde? Del sur de Sinaloa principalmente, desde Cozalá hasta Copala. Hay un navegante francés, Abel Aubert du Petit-Thouars, que ya aquí en Mazatlán, si no me recuerdo, en 1828, y él dice que el comercio de los hoteles venían inclusive desde Tlaxcala al puerto de Mazatlán. Esa era la mitad, eso es lo que impulsa al puerto de Mazatlán, el gran comercio de metales y de palo de Brasil, por cierto, también. Lo impulsa para desarrollarlo. Mazatlán no es ni la sombra actualmente de lo que era en esa época. Mazatlán era el principal puerto del Pacífico mexicano y el movimiento comercial pues, era el principal. Todo lo que se exportaba era por Mazatlán, del norte. Todo lo que se importaba y se exportaba era a través de nuestro puerto de Mazatlán. De tal suerte que Mazatlán tenía relaciones comerciales con las ciudades asiáticas de Bremen y de Hamburgo, con Londres, con Cherburgo, con Nueva York y un puerto de China también. Aquí estaba el comercio. En esa época, en todo ese siglo, es un siglo completamente, prácticamente, de 1840, de hecho desde el 30 y tantos, hasta 1950 aproximadamente, fue el principal puerto de México, sí. Pero en el siglo XIX, los tres puertos principales del Océano Pacífico continental de América eran Valparaíso, Chile, Mazatlán, Sinaloa, Mazatlán, México y San Francisco, Estados Unidos. Podemos mencionar también el Callao del Perú, pero no les llegaba. Ese es el comercio, el gran comercio de Mazatlán. Por eso era un puerto tan importante, muy importante. Por eso teníamos no solo el comercio, sino el turismo desde esa época, desde los 1860, empieza el turismo principalmente californiano, venían en barcos aquí, como se usan actualmente los cruceros, venían los vapores, eran vapores en ese entonces, venía mucho turismo. Ahí alguien sacó una foto de cuando están bajando los turistas en brazo, en los cargadores, es muy bonita esa foto. Y eso es básicamente el papel de Mazatlán en la historia del comercio de México. Por eso se veía vis a vis, decían los franceses, cara a cara, con Bremen, con Valparaíso, con San Francisco, con Callao, con Cherburgo. ¿Por qué? Por ese gran comercio. Hoy en día, el tránsito marítimo de las más de 212,000 toneladas anuales que viajan entre Asia y la costa este de los Estados Unidos deben pasar por el Canal de Panamá, ya que el acceso directo hacia el Pacífico se ve interrumpido por la Sierra Madre Occidental. Por eso Caxor construirá el puerto multipropósito industrial de Sinaloa, totalmente automatizado, que será de clase mundial, con la capacidad de mover más de 4 millones de contenedores cada año, y construirá el tren entre este puerto y la ciudad de Durango, permitiendo la conexión del Pacífico con la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nueva ruta representa un ahorro de más de 10 días de viaje y 5,000 kilómetros de trayecto. Todo esto con el objetivo de que el Pacífico tenga acceso directo al 100% de los 7,115 kilómetros de vías férreas que conforman el corredor económico TEMEC, rehabilitando, ampliando y optimizando la red actual ferroviaria e integrándola a la red transcontinental de vías férreas que está constituida por 61,752 kilómetros solo en Estados Unidos y Canadá, creando así nuevas oportunidades para la exportación e importación de productos a Norteamérica.
De esta manera, Caxor logra el gran objetivo de cambiar la forma en que actualmente se conecta al mundo. Caxor. Seres amigos, tal como lo estuvieron pidiendo, hicimos una verdadera labor, no muy titánica, porque ustedes nos preguntaban constantemente qué sabíamos de esa inversión que se maneja en los medios sobre el puerto de Mazatlán y todo el desarrollo hasta por allá Canadá. Y bueno, logramos a través de las redes contactar al señor Carlos Ortiz, que es el director del grupo Caxor, y pues amablemente nos concedió esta entrevista, aunque no presencial, pero pues como si fuera. Y aquí lo tenemos y vamos a platicar con él para que trate pues de apoyarnos para despejar estas preguntas que tenemos. Y pues vamos a empezar, no sin antes decirle que a nosotros nos llama mucho la atención este tipo de inversión. Entonces, al oír que se está tratando de generar, o ya se está generando, no tenemos muchas dudas, un proyecto de verdad fantástico para nosotros y para toda la región, pues hombre, estamos muy contentos de antemano, ¿no? Y es por eso, pues, que le agradecemos que nos haya concedido esta entrevista, pero también le agradecemos que estén pensando en Mazatlán. Y con eso le haría yo una primera pregunta. ¿Qué es Grupo Caxor? Y Carlos Ortiz, ¿qué representa en este grupo? ¿Y cómo? Muchísimas gracias. Claro que sí, Héctor. Muchísimas gracias por la invitación, por dejarnos platicar con tu auditorio, sobre todo de Mazatlán, que pues de alguna manera pues, es la cuna, ¿no? Donde está la semilla, digamos, de todo este gran proyecto, que es un proyecto hemisférico, que así lo hemos aplicado con los gobiernos de los tres países, que no es el proyecto únicamente de México, que es un proyecto hemisférico, que es un puerto para prácticamente una integración logística de todo el hemisferio norte, ¿no? Y bueno, pues aquí platicando sobre Caxor Group, te cuento que pues es sobre todo nuestro rol principal es una banca de inversión en infraestructura, muy especializada en infraestructura. Creo que este es uno de los puntos, digamos, de innovación. Es un proyecto que sí está, digamos, trazado ya técnicamente. ¿Por qué Mazatlán? Nosotros, sobre todo desde el punto de vista de la estrategia de las mismas navieras, desde la estrategia comercial, también el mismo gobierno de Sinaloa pues también ha sido un gran promotor del proyecto. Las mismas comunidades de negocios de los Estados Unidos es un proyecto que nos venían pidiendo también, de alguna manera, otras infraestructuras que se suman al recorrido, como son sobre todo centros logísticos. Hay que destacar que lo único que tenemos, digamos, en la parte de ferrocarril, hay veces que el proyecto, la comunicación a lo mejor no ha sido tan específica y se llega a pensar de que es la idea de una nueva línea ferroviaria desde México a Canadá, cosa que no es así. Es únicamente conectar a Mazatlán con Durango, y desde Durango pues ya es a prácticamente a la red ferroviaria que ya existe, tal vez pues con mejoras, pues con todo el improv, digamos, que se le pueda dar al sistema ferroviario, que seguramente se va a impulsar con esta nueva infraestructura, pero desde luego no es construir un nuevo ferrocarril, ¿no? Lo que está ya del lado de Estados Unidos, lo que está en Canadá, se piensa únicamente como centros logísticos que potencialicen todo lo que se está buscando desarrollar en Sinaloa. Y es un proyecto que va por etapas, ¿no? Sí, es un gran proyecto, pero, por ejemplo, la primera etapa se contempla hacer prácticamente solo un puerto de transferencia. O sea, comienza con un pequeño puerto en donde se empiezan a vitalizar, digamos, las rutas marítimas, se empieza a poner en el mapa, digamos, de todas las navieras, mientras se puede terminar de construir la vía
del ferrocarril. O sea, va a haber un desfase ahí entre que tienes la primera infraestructura portuaria a que está terminado el ferrocarril, al menos de unos 24 meses, y ya que tienes el ferrocarril, entonces procedes a una ampliación del puerto y bueno, llegamos a una primera fase en donde vamos a llegar seguramente a un 30-40% de lo que nosotros estamos estimando, y de ahí irá creciendo el puerto, ¿no? Es decir, nosotros estamos pensando en un proyecto al menos de una década, ¿no? Es un proyecto que, bueno, ya el primer resultado de una vía de ferrocarril con un puerto se podrá ver dentro de unos 5 años, pero estamos pensando esta gran visión de proyecto donde creemos que Mazatlán incluso se va a volver uno de los proyectos y de los proyectos portuarios más importantes del continente, como debiera ser, digamos, regresando a este antecedente histórico que nos planteas. Nosotros para llegar a ese momento, cuando menos va a pasar una década, ¿no? Pero bueno, hay que iniciarlo, ¿no? O sea, a veces cuando se ven estos tramos tan largos y estos esfuerzos tan grandes y estas necesidades de capital tan intenso para lograr un proyecto de este tipo, bueno, pues se desaniman y se quedan en el tintero ese tipo de proyectos, pero pues creo que pues uno de los valores que nosotros hemos tratado pues de alguna manera poner sobre la mesa es la determinación de hacerlo, ¿no? O sea, tener la capacidad técnica financiera de hacerlo, pero también la determinación, que es muy importante, porque a veces cuando se ven retos de largo plazo es cuando pues nos gana, digamos, el deseo de inmediatez y ya no se realiza, ¿no? Aquí es un proyecto de muy largo plazo, pero pues no hay mejor momento para comenzarlo que ahora mismo, ¿no? Muy bien, tenemos algo así como 40 años sentados en la banca, que nos cuesta esperar 10 años y que se vaya desarrollando un proyecto. Yo veo genial todo esto. Carlos, en la última entrevista que tuve con el que era director de APIS, hasta antes de que lo movieran al actual perfil que tienen, me comentaba él que existía un proyecto ya inclusive con una donación de un terreno para que Durango se convirtiera en un centro logístico, precisamente para evitar lo del ferrocarril, pues que no lo teníamos. Y no sé si se vayan a tomar todos esos proyectos o todo esto sea nuevo. Inclusive me comentaban ellos que el trazado del ferrocarril que quedó por allá de los años, no sé, no recuerdo qué años, que está obsoleto porque los túneles, no sé si vaya a ser una nueva ruta de trenes, en fin, todo eso. Sí me gustaría, si es que tienes ese dato. Sí, con mucho gusto. Sí, la parte de Durango también se sumó, digamos, al proyecto, esta primera etapa, porque pues también hemos recibido muchas preguntas, bueno, ¿y cuándo se empieza a construir el centro logístico de Canadá y demás, etcétera? Eso realmente pues, se va a ir como a una segunda fase. Ahorita nuestra primera fase es precisamente Durango y Sinaloa, digamos, ahí es donde tiene que comenzar este proyecto. Durango, por ejemplo, efectivamente hay un CLID, un centro logístico de Durango, que ya el gobierno ha hecho grandes esfuerzos, han hecho grandes esfuerzos también por generar recintos fiscalizados, por tener todas estas infraestructuras en miras a que se desarrolle de alguna manera este corredor logístico, ¿no? Porque Durango, pues, es de los primeros beneficiados también en que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? En que tengan esta conectividad, digamos, esta salida al mar también, ¿no? De Durango en cuestión de carga, ¿no? Se vuelve un proyecto estratégico para ellos también. Hemos platicado con el gobierno de Durango con mucha apertura y muy generosamente también nos han compartido los proyectos que ellos tienen, y nosotros, pues parte de lo que hemos hecho, pues es buscar potenciar pues esas visiones que ellos ya tenían, ¿no? Y que son perfectamente compatibles con este proyecto, ¿no? Entonces, por el lado de Durango, la respuesta es sí, se busca sumar todas estas iniciativas que estaba teniendo Durango con miras a que se pudiera lograr este gran proyecto de infraestructura. Ahora, en cuanto al trazado de la línea de ferrocarril, efectivamente a mí me sorprendió, y justamente nosotros no tuvimos oportunidad de platicar con el director de la API,
pero coincidimos exactamente en lo mismo. O sea, nosotros nos presentó la SST, pues los trazados que ellos tenían ya del ferrocarril. Yo se lo pasé también a nuestro equipo de ingeniería, pero bueno, pues de 10 años para acá la tecnología ha cambiado mucho, ¿no? Y ahora de pronto por computadora y geológicamente te hace una cantidad de estudios y barimetrías y demás, y te encuentra 100 rutas posibles, y de las 100 rutas posibles te llega a la mejor ruta, etcétera, y vía satelital puedes hacer una cantidad de cosas impresionantes. Y resulta que hay un mucho mejor trazo, ¿no? Hay un trazo, digamos, que aprovechas mucho, digamos, la inteligencia digamos, que se ha hecho en la misma naturaleza, desde los ríos, desde digamos, trazos naturales que te permiten una mayor eficiencia al momento de trazar de la vía del ferrocarril. Y tenemos sí ya 2 o 3 opciones de trazos que son por mucho muy, muy eficientes y que hacen posible, ¿no? Digo, y esto también pues se hace posible con la tecnología que hay hoy en día para lograr un trazo de ferrocarril que ya no es similar, digamos, a lo que se tenía hace una década, y que, bueno, recientemente pues no se habían hecho ese tipo de estudios, ¿no? Nosotros en ese momento, con las barimetrías altimetrías, perdón, que tenemos en este momento, son pues muy, pues vemos una gran, pues viabilidad, digamos, del ferrocarril, incluso sin hacer grandes obras de túneles, ¿no? En estas secciones nosotros hemos encontrado algunos trazos que pudieran prescindir de túneles, sin embargo no son trazos eficientes, pero incluso si el objetivo fuera reducir costos, tenemos algunos trazos. Si el objetivo fuera eficientar también la ruta, bueno, sí lleva alguna construcción de túneles, que esos son los costos que todavía estamos valorando, pero hay un trazo ya, digamos, viable, tanto en costo como en capacidad logística de carga. Eso pues ya lo tenemos de alguna manera bien estudiado. Digo, de alguna manera también nosotros, como te comentaba, desde nuestro rol de una banca de inversión, pues no somos los expertos, ¿no? Para operar ya estas infraestructuras. Nosotros somos quienes podemos de alguna manera impulsar este desarrollo, conseguir el financiamiento para que se lleven a cabo, pero pues ya también aquí pues comenzamos a involucrar a las compañías con más expertise y más fuerza en lo que tiene que ver ferrocarriles, por ejemplo, en la parte marítima, bueno, pues a los principales operadores, a los principales dragadores, a los principales compañías navieras y demás, y entre todo esto, bueno, entre todo este cúmulo de expertos, bueno, pues logramos así un proyecto viable, ¿no? Y juntar todas las visiones, porque es bien diferente la idea pues que tienen los ingenieros y los constructores y los EPCistas a lo que está pensando la línea naviera, a lo que está pensando el operador y el que hace el negocio día a día del puerto, a qué es diferente también lo que están pensando los inversionistas. Entonces, bueno, pues y diferente lo que está pensando el gobierno, por ejemplo. Entonces, pues bueno, nuestro rol, aparte de la técnica, digamos, financiera, pues ha sido pues también pues viabilizar, digamos, todas esas visiones que existen para que pues este proyecto sea un proyecto ganador y exitoso en la construcción, pero también cuando esté construido en la operación y en su desarrollo, y que permita realmente potenciarse, ¿no? Y otro punto muy importante para estos desarrollos, pues es la atracción de otras industrias, ¿no? Porque pues muchos nos dicen, bueno, ¿y por qué de pronto pues o sea, un puerto de esas capacidades y para qué industria va a abastecer en Mazatlán? Bueno, la respuesta es que es para industrias que aún no están establecidas en Mazatlán. Pues también hemos nosotros de alguna manera tenido que impulsar que, por ejemplo, compañías automotrices, grandes centros logísticos de estas nuevas empresas que ahora pues tienen ventas enormes por internet y que están establecidos sus centros logísticos, pues vayan y se puedan establecer de alguna manera también en Mazatlán, para que nosotros podamos tener la viabilidad de un puerto como el que pensamos, ¿no? Entonces, prácticamente hay que construir la comunidad completa, ¿no? O sea, desde la industria hasta pues toda la infraestructura necesaria, y las líneas, digamos, las rutas marítimas también para integrarlas, ¿no? Porque pues hoy en día
Mazatlán no está en el mapa de las grandes rutas comerciales del mundo, ¿no? Entonces, el integrarle esas nuevas rutas, pues también, digo, cada uno de los retos que esto conlleva, pues es un gran reto, pero bueno, eso es a lo que estamos, ahora sí que es para lo que estamos, ¿no? Para servirle a Mazatlán y para buscar cómo podemos potenciar todo lo que tiene el Estado y sobre todo pues siendo respetuosos también del potencial que ya tiene, ¿no? O sea, creemos que eso también hay que preservarlo y no interferir con lo que, pues con la grandeza que Mazatlán ya tiene, ¿no? Que te escuchaba, recordé, no sé si tenga algún parentesco contigo, el ingeniero Antonio Toledo Ortiz, ganadero, pero ahorita se metió al béisbol, del Club Venados, y ahí anda. Y un día en una plática informal, me dijo, oye Héctor, fíjate bien lo que te voy a decir. Es una cosa muy importante y mira, esto es parte de la evolución de Mazatlán. Mazatlán en los últimos 5 años ha tenido una vuelta, se le ha dado una vuelta a la tuerca tremenda. Todo esto ha sido es poner una piedra arriba de otra piedra desde pues de los 50, 60, 70, pero ahora con la autopista de Durango se abrió un panorama tremendo. No solamente turísticamente, sino socialmente, y ahí viene realmente algo que es muy importante para Mazatlán, el comercio a través del barco, el comercio marítimo. Eso va a ser un impacto todavía mayor. Todavía no lo hemos sentido, pero lo estamos sintiendo en turismo, estamos sintiendo la avalancha de personas que están viniendo a vivir a Mazatlán, y porque hay que entender algo, Mazatlán no es una ciudad, es un estilo de vida. Que coinciden ciertas apreciaciones que pues sabemos que estamos de rodillas como puerto, lo delineaste muy bien, no estamos en el mapa, ni siquiera del gobierno federal. Entonces, con este proyecto, pues sabemos que puede llevar tiempo, que puede tener dificultades. Ya ha habido proyectos de gran envergadura, no en el ramo portuario, pero sí aquí cerca, el desarrollo turístico Playa Espíritu, que ahí está. No pasó de eso. ¿A qué tipo de carga se dedicaría este proyecto, o este puerto, o a todo tipo de carga? Pues desde luego que va a tener un ancla, pues digamos, en la parte tradicional, digamos, de lo que es la carga, o sea, la parte agrícola, desde luego, la parte minera, la parte de energía. Eso, pues, de alguna manera, pues es un ancla, digamos, importantísima para todos los puertos. Sin embargo, pues es un puerto de última generación. Es un puerto de los cuales, yo te podría decir, se lo hemos presentado a muchos de las grandes empresas portuarias del mundo. Y nos dicen, nunca hemos visto algo así. O sea, es un puerto sumamente avanzado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de innovar en dos sentidos, y en la parte financiera, que pues regularmente pues no se levantan, digamos, estos esquemas en México, digamos, con ese músculo para levantar capital, pero también en la parte tecnológica del puerto. Es un puerto muy avanzado, que va prácticamente a hacer operaciones de maniobras de carga a la mitad del tiempo de lo que lo realizan hoy los puertos tradicionales. Entonces es un monumento de eficiencia este puerto. O sea, no solamente tendría un puerto de carga Mazatlán, la garantía que nosotros daríamos es de que este puerto va a ser el puerto más avanzado, al menos del continente, y que pues va a ser muy competitivo para nuevas industrias, ¿no? En estas nuevas cadenas de valor. Por ejemplo, uno de los grandes parques industriales que esperamos se coloquen en Mazatlán, por ejemplo, son compañías de autos eléctricos, ¿no? Y no solamente pues, las primeras que se nos vienen a la mente, sino a mí me sorprende la gran cantidad de marcas y de fabricantes que están enfocándose a cadenas de valor de mercado de autos meramente eléctricos, y sobre todo, por ejemplo, esa industria automotriz, esa nueva industria de nueva generación automotriz, sobre todo de las que más interés tenemos para que se establezcan en Mazatlán. Y por ejemplo, para ellos, digamos, va a ser un destino de carga importante, ¿no? Por ejemplo, para la zona de Luisiana,
para la zona de Houston, para toda la comunidad de Texas, para, digamos, esa zona de los Estados Unidos, pues su puerto más cercano al Pacífico, su puerto más eficiente, pues va a ser este puerto, ¿no? El puerto de Mazatlán se va a convertir también en la salida más importante, ¿no? Para las navieras asiáticas, pues también este puerto se convierte en la entrada hacia esa zona de los Estados Unidos, la entrada más eficiente, ¿no? Entonces, pues se van juntando, te digo, todas estas nuevas cadenas de valor, todas estas compañías de Internet prácticamente construyen ciudades enormes, ¿no? Nosotros hemos visto en otros países los puertos que están construyendo estas compañías, digamos, .com, y es impresionante, ¿no? Son cantidades de bodegas que no puedes terminar de ver dónde acaban, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de desarrollo que están requiriendo de empresas que hace 10 años ni siquiera existían, ¿no? O sea, son compañías que hace 10 años no existían y ahora son los que mueven la gran cantidad del comercio mundial y no tenían infraestructura, ¿no? Entonces ahorita son los que la demandan esas nuevas cadenas. Entonces, sí, por un lado, pues desde luego hay un ancla en la economía tradicional, pero pues también está la innovación, digamos, de nuevos, digamos, de nuevas industrias, y que estas nuevas industrias no tenemos duda que Mazatlán va a ser el destino más atractivo, y sobre todo que este corredor es un corredor de transformación, a diferencia de otros proyectos logísticos, y lo hemos visto, digo, como es el caso del Canal de Panamá e incluso otros puertos que nosotros estamos haciendo, pues no están destinados a la industria, ¿no? Son puertos de transferencia, centros logísticos, almacenamiento, etcétera, únicamente logístico. Este es un corredor industrial, ¿no? Este es un corredor que tiene, por eso pues creo que le va muy bien el nombre de corredor TEMEC, porque es un corredor de transformación, ¿no? Es un corredor que va a iniciar un proceso, van a llegar la carga, por ejemplo, y puede comenzar a sufrir los productos pues un grado de transformación importante, y con miras a un mercado pues prácticamente hemisférico, ¿no? Entonces ese es un poco el rol de lo que se está viendo en viabilidad con este proyecto. Y efectivamente, digo, nosotros, por ejemplo, yo te podría decir que como banca de inversión, digo, sin ser pretenciosos, pero yo creo que cada semana nos llega un proyecto portuario, una invitación a invertir y a desarrollar algún proyecto de algún puerto, de alguna marina, de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero en ninguno hemos visto la viabilidad que tiene, por ejemplo, este proyecto de Mazatlán, ni el atractivo ni el apetito que despierta en todos los inversionistas, como es este proyecto, ¿no? Entonces también, más allá de la viabilidad técnica, o sea, sí te podría decir que desde el punto de vista de la sensibilidad que pues un poco nos ha dado el recorrer este negocio, es un proyecto que lo veo como un proyecto completamente ganador, ¿no? En estos momentos, ¿en qué etapa está la inversión? Digo, el proyecto, o sea, ¿está todavía en la pista, ya caminando, ya hay avances? O sea, ¿cuánto tardaría en decir vamos a arrancar? Sí, claro, ahorita está en la etapa de un gran plan maestro, de un plan maestro que pues ya lleva ingenierías, que ya lleva factibilidades, que ya lleva pues toda la viabilidad técnica, legal, de mercado, etcétera. En esa etapa, digamos, está, y en la etapa en la que están, digamos, los inversionistas, ¿no? A nosotros nos decían, bueno, ¿por qué no sacaron primero todos los permisos ambientales y ya después buscan la inversión? Yo te diría que, por ejemplo, en mi caso, o sea, como banquero de inversión, te diría que me llegan proyectos, como te decía, de puertos y de desarrollos industriales y demás, que les dices, oye, ¿tienes todos los permisos? Sí, tengo todos los permisos para invertir. Ah, buenísimo, ¿no? Oye, le digo, pero tus proyectos no es viable, ¿no? No es viable, por eso no va a encontrar inversión. Y dicen, no me digas eso, mira, ya nos gastamos tantos millones en todos los permisos, llevamos 10 o 15 años buscando capital, no hemos encontrado capital, pero ya tengo todos los permisos para hacerlo, éntrenle. Pero pues no hay viabilidad, o sea, entonces a esos proyectos no le podemos entrar aunque tengas todos los permisos. Aquí, de alguna manera, pues empezamos al revés, ¿no? O sea, vimos que hubiera una viabilidad en todos los sentidos, comprometer la inversión, comprometer a los usuarios, comprometer prácticamente todo, o sea, garantizar que pudiera estar el dinero al 100%, etcétera, todo para que se pudiera lograr. Y ahora, pues bueno, vamos a la parte, pues que también no va a ser fácil,
que es la parte de todos los permisos y las autorizaciones y demás, ¿no? Digamos, esa etapa es la que nos faltará librar en 2021 y seguramente, bueno, pues librando esa etapa, pues inmediatamente, porque bueno, lo demás pues ya quedó viabilizado, ¿no? Sí. La infraestructura del puerto actual del puerto será parte del proyecto o se contempla otro puerto o cómo está eso? Se contempla otro puerto. En este momento pues se contempla otro puerto, sobre todo por lo que habíamos comentado, ¿no? Creemos que el puerto actual pues ya encontró su vocación en la parte turística y creemos que sería un error, o sea, creemos que restaríamos ahí en lugar de sumar a Mazatlán. Nos dicen, oye, pero pues es más gasto, vas a tener que construir diques de abrigo, vas a tener que hacer nuevos dragados y demás. Estamos mejor dispuestos a hacer eso y que realmente sea un proyecto que sí contribuya a Mazatlán, a pensar en un proyecto que puede interrumpir, digamos, una dinámica que ya ha logrado y que ya ha conquistado Mazatlán per se con su puerto actual. Entonces, dejamos este puerto y prácticamente estamos proponiendo, y aparte de que ya es esta tecnología portuaria, es una tecnología muy novedosa, es una tecnología modular, es una tecnología donde pues ya trae ciertos diseños y ciertos esquemas y ya son réplicas, digamos, de otros puertos que estamos haciendo. Entonces, para nosotros también, por eso es que tan rápido el avance en ingeniería y demás, porque pues ya lo estamos haciendo este tipo de plataformas para puertos y todas estas grúas y todo esto que se va a llevar a Mazatlán es algo que ya estamos haciendo en otros países, nuevas industrias, ¿no? En estas nuevas cadenas de valor. Por ejemplo, uno de los grandes parques industriales que esperamos se coloquen en Mazatlán, por ejemplo, son compañías de autos eléctricos, ¿no? Y no solamente pues, las primeras que se nos vienen a la mente, sino a mí me sorprende la gran cantidad de marcas y de fabricantes que están enfocándose a cadenas de valor de mercado de autos meramente eléctricos y sobre todo, por ejemplo, esa industria automotriz, esa nueva industria de nueva generación automotriz, sobre todo de las que más interés tenemos para que se establezcan en Mazatlán. Y, por ejemplo, para ellos, digamos, va a ser un destino de carga importante, ¿no? Por ejemplo, para la zona de Luisiana, para la zona de Houston, para toda la comunidad de Texas, para, digamos, esa zona de los Estados Unidos, pues su puerto más cercano al Pacífico, su puerto más eficiente, pues va a ser este puerto, ¿no? El puerto de Mazatlán se va a convertir también en la salida más importante, ¿no? Para las navieras asiáticas, pues también este puerto se convierte en la entrada hacia esa zona de los Estados Unidos, la entrada más eficiente, ¿no? Entonces, pues se van juntando, te digo, todas estas nuevas cadenas de valor, todas estas compañías de Internet prácticamente construyen ciudades enormes, ¿no? Nosotros hemos visto en otros países los puertos que están construyendo estas compañías, digamos, .com, y es impresionante, ¿no? Son cantidades de bodegas que no puedes terminar de ver dónde acaban, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de desarrollo que están requiriendo de empresas que hace 10 años ni siquiera existían, ¿no? O sea, son compañías que hace 10 años no existían y ahora son los que mueven la gran cantidad del comercio mundial y no tenían infraestructura, ¿no? Entonces ahorita son los que la demandan esas nuevas cadenas. Entonces, sí, por un lado, pues desde luego hay un ancla en la economía tradicional, pero pues también está la innovación, digamos, de nuevos, digamos, de nuevas industrias, y que estas nuevas industrias no tenemos duda que Mazatlán va a ser el destino más atractivo, y sobre todo que este corredor es un corredor de transformación, a diferencia de otros proyectos logísticos, y lo hemos visto, digo, como es el caso del Canal de Panamá e incluso otros puertos que nosotros estamos haciendo, pues no están destinados a la industria, ¿no? Son puertos de transferencia, centros logísticos, almacenamiento, etcétera, únicamente logístico. Este es un corredor industrial, ¿no? Este es un corredor que tiene, por eso, pues creo que le va muy bien el nombre de Corredor Temec,
porque es un corredor de transformación, ¿no? Es un corredor que va a iniciar un proceso, van a llegar la carga, por ejemplo, y puede comenzar a sufrir los productos, pues un grado de transformación importante y con miras a un mercado pues prácticamente hemisférico, ¿no? Entonces ese es un poco el rol de lo que se está viendo en viabilidad con este proyecto. Y efectivamente, digo, nosotros, por ejemplo, yo te podría decir que como banca de inversión, digo, sin ser pretenciosos, pero yo creo que cada semana nos llega un proyecto portuario, una invitación a invertir y a desarrollar algún proyecto de algún puerto, de alguna marina, de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero en ninguno hemos visto la viabilidad que tiene, por ejemplo, este proyecto de Mazatlán, ni el atractivo ni el apetito que despierta en todos los inversionistas, como es este proyecto, ¿no? Entonces también, más allá de la viabilidad técnica, o sea, sí te podría decir que desde el punto de vista de la sensibilidad que pues, un poco nos ha dado el recorrer este negocio, es un proyecto que lo veo como un proyecto completamente ganador, ¿no? Sobre el corredor económico Temec, si bien en Mazatlán nos suena el timbre o la alarma o la campana o se nos despierta el interés, es porque en este corredor se contempla un puerto en Mazatlán, posiblemente otro puerto. Pero en realidad lo que estamos viendo aquí es una obra titánica que consiste en dotar al comercio internacional de una ruta del Pacífico al Atlántico Norte, haciendo uso de más de 7,000 kilómetros de vías ferroviarias. Claro, como mazatleco, como originario de Mazatlán, me entusiasma el que se considere un puerto en Mazatlán. Y como persona que ha trabajado en los puertos, que tengo algún historial ya bueno en los puertos, me entusiasma aún más, sobre todo la conformación de este proyecto. No es solamente el puerto lo que está incluyendo la empresa Caxor, que es una empresa impulsora, es una empresa que se dedica a la reunión, conseguir capitales de inversión. Y es todo una cadena de valor, es toda una logística muy importante la que se pretende establecer y conseguir en este proyecto. Se vislumbra y se menciona dentro del proyecto desde lo que sería un centro logístico en Winnipeg, en Canadá. Se mencionan varias plataformas de desarrollo, varios centros logísticos a lo largo de la trayectoria. Bueno, se menciona hasta un astillero dentro del proyecto, lo que yo he alcanzado a leer en internet, más o menos. Y en realidad, este proyecto lo veo muy bien armado. Y lo interesante de este proyecto es que cuenta con la aprobación de los gobiernos de los 3 países y llega a insertarse en un momento en el que el Tratado de Libre Comercio, el tripartita entre los 3 países, está tomando un vuelo muy interesante. Parte de la base de entrar a lo que sería un mercado de capitales y utilizarlo y designar esa inversión a proyectos redituables. Es importante saber que aquí se contempla más la inversión privada que la inversión pública. Estamos acostumbrados en México y en muchas partes del mundo a que este tipo de infraestructura sea realizada al menos en el inicio, o lo que se le llamamos el pie, sea realizada por parte de los gobiernos de los países. Yo no desconozco qué tanto participaría el gobierno de México en este proyecto, pero sin embargo lo que alcanzo a notar en la información que he podido obtener es que la totalidad sería una inversión privada. Ahora, ¿cuál es lo interesante de que sea una inversión privada en este proyecto? Que eso manifiesta la rentabilidad que se tiene en todas las etapas de comercio, de transporte y de logística. La rentabilidad que se obtiene tanto en el recibo y despacho de mercancías vía marítima, en el manejo portuario, en terminales portuarias, en espacios y terrenos de zonas de logística,
en transportes, en zonas de logística interiores, en puertos interiores, en la instalación de empresas de agregamiento de valor para mercancías en tránsito, en las que se incorporan partes integrantes de los demás países, reconforman el porcentaje de integración de los productos, se hacen sujetos de exportaciones al mercado internacional de acuerdo a los tratados que ya se tienen, y es en verdad no difícil, pero sí complejo de imaginar la totalidad del proyecto. No son metros de muelle, no son kilómetros de ferrocarril. Estamos hablando de un negocio increíble, un negocio que muy ambiciosamente está tratando no solamente de abrir una puerta de Pacífico a Atlántico, sino de abrir una puerta a un sector del comercio internacional muy interesante. Todo lo que es el tráfico de Medio Oriente hacia Europa y hacia estos tres países, México, Canadá y Estados Unidos, en los últimos 15 años ha sido muy importante y creciente. Si este proyecto logra insertarse en esos canales, en esos sistemas, atraer terminaleros tanto en los puertos como en los centros de logística, atraer industrias de transformación y de agregamiento de valor, es un proyecto que en realidad vale la pena, digno de estudiarlo y digno de apoyarlo. Vamos tratando de conocer un poco más sobre este proyecto y ver en qué podemos todos nosotros, como esta pequeña comunidad mazatleca, en qué podemos auxiliarlos, cómo podemos allanarles el camino y cómo pudiéramos aportar ideas para que este proyecto sea en realidad realizable y beneficioso para los tres países y todo el sector comercial y de transportes de esta zona del mundo. Muchas gracias.